Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, bien, Bien, gracias. qué bueno, muy bien, me da gusto. Bueno, en lo que se van conectando todos, les quería preguntar si todos pudieron hacer su examen simulacro. Si alguien no pudo, de todas maneras hágalo, es muy importante que lo hagan. Yo nada más vi que lo hicieron como 10 personas, lo que es como el 20% de todos ustedes, pero no sé si es por alguna cosa de Classroom o si simplemente no pudieron. Maestra, yo tengo una duda sobre el Kahoot que mandé en la mañana. Sí, ¿cuál? Es que, por ejemplo, yo ve que luego le digo que si por favor me puede decir las respuestas de Ajá. que vienen en color. ¿Cómo le hago para que vea la pregunta y la respuesta y pueda jugarlo bien? Es que si me meto a jugarlo, me siguen apareciendo nada más las respuestas, pero no me aparece cuál es cuál, solamente me aparecen en colores. Y ya lo intenté conectar a la compu y tampoco me sale. ¿Tampoco? Ok, mira, la verdad es que yo nunca he jugado como alumno, como yo lo configuro como maestra, no sé bien cómo aparece en tu celular, pero déjame intentarlo, o sea, yo hacerlo como si fuera alumno para ver qué es y te mando cómo hacerle. O alguien que lo haya hecho que le pudiera ayudar a su compañera. Hay un apartado donde dice dividir pantalla en el teléfono. Ah, pues tal vez dividiendo tu pantalla. Ok, sí lo intentaré para que se me haga más fácil, porque sí. Luego la saco mal por eso, porque no puedo No ver puedes ver. la respuesta. Ok. ¿Alguien le quiere decir a su compañera? ¿Alguien que ya lo haya hecho? ¿O no? Otra, ¿el Kahoot lo puedo repetir varias veces o solamente lo puedo repetir una vez? Lo pueden repetir las veces que sean necesarias. Bueno, eso es en teoría. Si no pueden repetirlo, igual díganme, pero se supone que se los puse para que lo puedan repetir infinitamente. Ok, alguien te puso en el chat que en la parte de abajo dice jugar con otras personas en línea. Le aprietas y si estás solo lo comienzas. Ok, lo reviso y te mando bien esas instrucciones. ¿Vale? Ok. Bueno, chicos, Profesora, vamos. si quiere ahorita grabo un video de pantalla como me metí yo y así se los mando al Ay, WhatsApp. sí, por favor, Ana, te lo agradecería mucho para que así quienes no puedan vean cómo es. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, vamos a empezar hoy. Hoy vamos a ver genética, que es un tema muy bonito, pero también que a veces se presta muchas confusiones porque son un montón de nombrecitos, pero no tengan miedo, va a ser muy bonito, van a ver que la genética es muy bella y al final vamos a hacer muchos ejercicios. Al igual que siempre, los invito a que cualquier duda que tengan o que si dije una palabra rara, no se la queden, me digan y vamos a seguir adelante. Ok, voy a ir, bueno, yo voy a seguir, si tienen dudas me detienen y eso sería todo, ok. Empezamos con unos conceptos que son básicos, todos estos son un montón, yo sé que son un montón, y todos son muy importantes para lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces vamos a comenzar con el básico, que es un gen, va a ser un factor hereditario que controla un carácter, y un carácter pues es cualquier característica, nada más que en genética en lugar de decir característica, pues carácter. Y si lo pensáramos como en biología general, que la célula es la estructura de todo, la unidad más pequeña funcional y anatómica, el gen lo va a ser para la genética. Y en el área muy específica de biología, que es la genética, el gen es la unidad de información, la unidad de transmisión de la información hereditaria. Entonces, muy importante recordar al gen. Y el gen va a tener a sus hermanos. Más bien el gen se puede expresar en distintas formas que se llaman alelos. Entonces un mismo gen puede tener un alelo de un tipo y un alelo de otro tipo. Entonces el alelo eh, se, ¿cómo se dice? Se describe como la forma alternativa de un mismo gen. ¿Ok? Entonces alelo, puede haber dos alelos y ambos alelos conforman a un mismo gen, pero es importante que sepamos, no quiero confundirlos, pero acuérdense que nosotros tenemos un juego de cromosomas de nuestra mamá y otro de nuestro papá. Entonces, en cada juego tenemos información para un gen. Pongamos de ejemplo el gen del color de nuestros ojos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mis ojos cafés
porque mi mamá me dio un alelo café y mi papá me dio un alelo verde, pero no me tocó tener los verdes, ¿no? Entonces aquí tenemos un solo gen para una sola característica, pero en diferentes versiones. Eso van a ser los alelos, ¿ok? Hasta ahí. Hasta ahí vamos bien. Luego pasamos al genotipo y al fenotipo. El genotipo va a ser un conjunto de genes de cada individuo. Bueno, no un conjunto, sino el conjunto. Van a ser todos los genes que tengamos en nuestro ser, va a ser el genotipo. Y no los podemos ver porque están en el ADN que está dentro del núcleo de nuestras células. Por otro lado, tenemos el fenotipo, que va a ser el conjunto de caracteres o características visibles que un individuo va a presentar como el resultado de la interacción entre su genotipo y el medio. Entonces, el fenotipo, en palabras muy sencillas, es todo lo que podamos ver. O sea, en el ejemplo de los ojos, vemos si son cafés o si son verdes, y mi genotipo no lo sabemos porque no podemos ver mis genes, pero podríamos descifrarlo a partir de lo que vemos en el fenotipo. Y ahorita vamos a ir viendo cómo. Ok, el siguiente concepto es de gen dominante o gen recesivo. Un gen dominante se va a manifestar siempre por encima del gen recesivo. Basta con que haya una copia de él para que sea visible. Otra vez con el color de los ojos. El alelo de ojo café es dominante sobre el alelo de ojos verdes. Entonces, por eso en mi caso, aunque tenía el alelo de verdes, tengo ojos cafés porque es dominante ese alelo, ese tipo de alelo. Y en el caso de lo contrario, que es cuando un gen es recesivo, es aquel que dentro de un paralelico no puede manifestarse en presencia de un gen dominante. Por ejemplo, el verde. Existió esa información genética cuando yo fui creada, pero no se manifestó porque hubo un gen dominante que ocultó el efecto del gen recesivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Y ahora vamos con los últimos dos conceptos, que si somos homocigotos o heterocigotos. Cuando un mismo organismo tiene el mismo alelo, para en los dos juegos cromosómicos, es homocigoto. Por ejemplo, si yo en mi código genético tuviera información ojos cafés de mi mamá, ojos cafés de mi papá, homocigota para esa característica. Pero yo soy heterocigota porque los alelos que tengo para esa misma característica son diferentes. Tengo información para café e información para verde, aunque a nivel de fenotipo solamente se vea uno de los alelos. Ok, ahora vamos a poner todos estos conceptos en un ejemplo. ¿Cómo se pone esto en genética? Pues estas varitas son cromosomas, pensémoslos como cromosomas, no tienen la forma de X típica porque este es un cromosoma simple, ¿se acuerdan? Para que fuera la forma de X tenía que ser un cromosoma compuesto, es decir, que estaba duplicado porque la célula se iba a dividir, pero ahorita no, ahorita nada más necesitamos uno. Este es el de mi mamá y este es el de mi papá, para la misma característica, ¿no? Si ambos me dan, bueno, antes de que vayamos a lo siguiente, las letras. ¿Qué significan las letras y por qué unas mayúsculas y otras minúsculas? Si estamos hablando de un gen dominante, se ponen mayúsculas. Y si estamos hablando de un gen recesivo, se ponen minúsculas. Puede ser la letra que sea en su examen, les pueden poner la letra que sea, pero si es minúscula, gen recesivo, si es mayúscula, dominante. Entonces, en este ejemplo, los alelos para el mismo gen son dominantes. Entonces, escribe A mayúscula de la mamá y A mayúscula del papá. En otro ejemplo, los dos alelos le tocaron recesivos a ese individuo. Entonces, ambos A minúscula, A minúscula. Y este último individuo tiene una copia de cada uno, como mi ejemplo con los ojos. Uno dominante y otro recesivo. Entonces escribe así, A mayúscula con A minúscula. Esto es el genotipo, porque estamos describiendo el poder de los genes, ¿no? Son dominantes o recesivos. Son cosas que no vemos, pero que podemos conocer a través del efecto que causan en el fenotipo. Entonces vamos a ver en este caso el color de una flor. Si ambas características son dominantes y la flor es rosa, entonces el gen dominante, ¿para qué color está codificando? Rosa, ¿no? No hay de otra ahí. Y en este caso, en recesivo,
es blanco. Entonces, si no tengo al menos una copia del dominante, voy a mostrar la característica recesiva, que en este ejemplo es el blanco. ¿Y qué pasa si tengo 1 y 1? Como lo dice la definición, basta con que haya una copia, es decir, un alelo dominante, para que éste se exprese, ¿no? Entonces, con que haya uno que codifica rosa, el efecto de blanco va a quedar totalmente oculto, como en mi caso lo verde, ¿no? Nada más expresa lo que ve. Entonces, esa es la forma de expresar un fenotipo y esa es la forma de expresar que es un genotipo. Entonces, en su examen les pueden poner cualquiera de las dos cosas. Fenotipos para que lleguen a los genotipos o de genotipos descifrar cuál es el fenotipo. Entonces, vamos a ver las leyes de Mendel que nos van a ir a ayudar a conocer un poco más de ejemplos y al final otros ejemplos más para que quede súper claro cómo conocer esto. Comencemos con Mendel. Mendel fue una persona dedicada a la iglesia, por cierto, que le gustaban mucho las plantas y él veía como en especial mucho las plantas de chícharos que tenían como detrás de la iglesia y estaba muy interesado en toda la variedad que presentaban estas plantas, que aunque son más o menos sencillas, veía que tenía distintos tipos de color de flor, distintos tipos de semilla, distintos tipos de vaina, había plantas gigantes, había plantas enanas. Entonces, bueno, de ahí él decidió empezar a hacer cruzas entre distintas plantas y sin querer queriendo descubrió las leyes de la genética clásica al estar combinando genotipos de distintas plantas y observar varios fenotipos. Entonces, él al final de todos sus experimentos llegó a 3 grandes conclusiones que hoy en día se conocen como las leyes de Mendel y hoy vamos a estudiar una por una. Muy importantes, aunque hoy en día se conoce otro tipo de genética como la genética moderna, la genética clásica no ha pasado como de vigencia, sigue siendo cierta todo lo que él descubrió. Entonces, pues empecemos. La primera ley se llama de la dominancia y en resumen está aquí en azul. Si tienen padres homocigotos, uno dominante y otro recesivo, el resultado va a ser que toda su descendencia, el 100% de la descendencia, sea heterocigota. Entonces, vamos a ir desmenuzando como poco a poquito qué significa esto, pero al final, cuando quieran estudiar, este es el gran resumen, ¿no? De la primera ley. Otras cosas que dijo Mendel es de que existen unos genes más fuertes que otros. ¿Qué quería decir él con esto? Pues él no les puso como tal el nombre de gen dominante y gen recesivo, pero significa eso, ¿no? Que si hay uno, el que es fuerte, va a ocultar todo el efecto que podría tener el gen que es débil. Lo siguiente es que siempre que esté, bueno, es lo que acabo de decir, siempre que esté presente un gen fuerte será visible y opacará el efecto de otros genes. Le dio el nombre de gen dominante ya que vence al gen recesivo. Los genes recesivos solo se expresan en ausencia del gen dominante. Entonces, para que una característica recesiva la podamos ver, debe de haber doble letra minúscula. No se acepta que haya ninguna mayúscula, porque si no es heterocigoto y el heterocigoto luce igual que el dominante. Y bueno, eso es como historia y ahora sí vamos a ver el ejercicio, qué fue lo que él hizo y cómo lo descubrió. Lo primero es que tenemos que escoger una característica. Las plantas y cualquier ser vivo tenemos muchas características. En el caso de la planta de chícharos, podía ser la forma de la semilla, si era lisa o si era rugosa. Su color, si era amarilla o si era verde. La forma de la vaina, si era inflada, comprimida. El color de la vaina, si era verde o amarilla. Y así, ¿no? Podría seguirme con todo lo que formaba la planta. El chiste es de que Mendel en su primer experimento se fue por la primera característica por la segunda, que es el color, que si es amarillo o verde. Entonces, escogemos la característica, ese es paso número 1. Paso número 2, escogemos la letra. La letra usualmente se pone la A porque se diferencia muy bien la A mayúscula de la A minúscula, pero podría ser la letra que ustedes quieran, eso no importa. Y siempre la A mayúscula representando el carácter dominante, la minúscula, el recesivo. Recordemos que a partir de estas dos va a haber 3 combinaciones posibles. Que sea doblemente dominante, a lo que se le va a conocer como homocigota dominante,
Homo porque es el mismo tipo de alelo, ¿no? Homocigoto dominante. Heterocigoto cuando tiene una de cada una. Y homocigoto recesivo porque homo tiene el mismo tipo, pero en esta ocasión recesiva. Y el fenotipo posible, nada más hay de dos, o es verde o es amarillo. Entonces, no hay que confundirnos, el genotipo es una cosa y hay tres posibilidades y el fenotipo otra cosa y va a haber dos posibilidades, ¿no? Entonces, tener muy en claro que son cosas diferentes, aunque estén totalmente relacionadas, ¿no? Porque si es homocigoto dominante, va a codificar para amarillo, si es heterocigoto para amarillo, y solo que sea homocigoto recesivo para verde. ¿Por qué? Porque en este caso estamos ya sabiendo de antemano que ser verde es un carácter recesivo. Ok, aquí vamos a ver un ejemplo rapidísimo de cómo se haría una cruz. Hay que conocer como las letritas y qué significan. P significa parental, ¿no? Como la primera generación de padres, pues por eso la P. Ponemos al individuo 1 aquí y al individuo 2 acá. Aquí no nos está especificando cuál es la hembra y el macho. Supongamos que este es hembra y este es macho. Y se pone una cruz en
Hola chicos, una disculpa, se me fue la luz y no les pude avisar, pero muchas gracias por esperar y pues una disculpa, pero igual no lo. Bueno, sí ya. Nada más díganme dónde nos quedamos, voy a volver a compartir, porque no sé bien hasta qué momento me dejaron de escuchar, entonces si las comparto. Ok, hasta aquí escucharon cuando esta partita o de parte ya no la escucharon. Sí, nos estaba explicando lo del gen dominante y el recesivo con los chícharos. Con los chicharos. Ok, bueno, continuemos. Ok, aquí la primera ley dice que el homocigoto dominante, un padre va a ser homocigoto dominante, que significa que ambos son dominantes, y otro va a ser homocigoto recesivo, que significa que ambos alelos son recesivos. Y la regla para esto es que siempre, siempre la primera generación va a ser 100% heterocigota, que significa que va a tener tanto un alelo dominante como uno recesivo. Y hablando del fenotipo, va a tener el fenotipo del progenitor que es dominante, que en este caso es el color amarillo. Entonces, por eso el 100% de la generación 1 va a ser amarilla. Ok, y eso es más fácil de entenderlo y de conocer por qué es así a partir de este cuadro, que es cuadro de Punnett, para explicar la primera ley. Entonces, siempre que les pongan un ejercicio, a ustedes les va a ser muy útil este cuadro. Entonces, vamos a ver cómo se usa. Lo primero es de que tenemos que definir a dónde vamos a poner a la hembra y a dónde al macho. Esto ustedes lo pueden elegir, pero normalmente el macho lo ponen en la fila y a la hembra la ponen en la primera columna. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir fenotipo. En este caso, estamos considerando que el macho es homocigoto dominante. Entonces, por eso aquí A mayúscula y A mayúscula. Y a la vez en este cuadro también pusieron el fenotipo, ¿no? Poniéndolo amarillo atrás para saber que esa es la característica para la que codifica ese gen. Y por otro lado ponemos el de la hembra en la primera columna. En este caso la hembra la consideramos homocigoto recesiva. Entonces por eso minúscula y minúscula. Y lo que tenemos que hacer es combinarlo, una combinatoria muy sencilla, que es el primero de aquí con el primero de aquí, y nos da este primer cuadrito, ¿no? Que va a ser heterocigoto. Lo mismo el segundo de aquí por el primero de este lado, ya nos da otro heterocigoto. Y lo mismo este con este y este con este nos dan este. Y así completamos la tablita. Tenemos que ir haciendo como la cruza de uno por uno. Al final, lo que podemos concluir de aquí, ya lo habíamos dicho, es que a partir de dos progenitores homocigotos, uno dominante y otro recesivo, la primera generación va a ser 100% heterocigota. Heterocigota, estamos refiriéndonos al genotipo, y en cuanto a su fenotipo, el 100% va a ser amarillo. Entonces, de cada cruza tenemos dos resultados. Uno, que es el genotípico, donde vamos a especificar si es heterocigoto, homocigoto, y si es homocigoto de qué tipo. Y el fenotipo, simplemente vamos a hablar de la característica que podemos ver. Y hasta ahí se acaba la primera ley de Mendel. Nos vamos a la primera diapositiva, donde les dije que está el resumencito, perdón. Dice, si se tienen padres homocigotos, uno dominante y otro recesivo, el resultado es una descendencia 100% heterocigota. Entonces espero que ya esté como más clara la idea. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento de la primera ley? ¿No? No. Ok, entonces pasamos a la segunda. Es muy parecido. La segunda se llama ley de la segregación de los caracteres, y lo que va a ocurrir aquí es que se van a combinar ahora dos progenitores pero heterocigotos, y estos vienen de la F1, justamente la F1 era esta, ¿no? La que acabamos de sacar. Entonces ahora se van a combinar estos dos progenitores heterocigotos, y aquí es un poquito más complicado porque ya no es tan fácil como que simplemente pasaba su A mayúscula porque no tenía de otra y su A minúscula. Aquí existen las dos posibilidades, ¿no? Que mi mamá me dé el dominante o que me dé el recesivo, y a la vez mi papá también me puede dar el dominante o el recesivo, pero lo ponemos en nuestro cuadrito de Punnett y va a ser mucho más fácil. Entonces ponemos a nuestro papá acá en la primera fila, entonces ponemos
el primero que es dominante y el segundo recesivo, y en este caso lo mismo para la mamá. Y hacemos la combinación, A mayúscula por A mayúscula, un homocigoto dominante. A mayúscula por A minúscula, heterocigoto. A minúscula por A mayúscula, heterocigoto. Y A minúscula por A minúscula, un homocigoto recesivo. Entonces, a partir de esta combinación que acabamos de hacer, podemos hacer muchas conclusiones. La primera vamos a hacer la fenotípica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta segunda generación? Pues que 3 de cada 4 hijos, o dicho en otras palabras, el 75% de la descendencia va a tener la característica dominante. ¿Y por qué pasa esto? Porque aunque aquí esté este alelo recesivo, no se expresa justamente porque está acompañado del dominante. Y siempre que haya un dominante al lado, se va a expresar la característica dominante. La única posibilidad para que se expresara la característica recesiva es que sea doble, ¿no? Que sea un homocigoto recesivo, y es lo que vemos aquí, una proporción 3:4 en el fenotipo. Lo podemos expresar también en porcentajes, entonces decimos que el 25% de la segunda generación son verdes y el 75% amarillos. Y ahora pasamos a la siguiente conclusión, que es en cuanto al genotipo. Entonces podemos concluir que un cuarto es homocigoto recesivo, que vendría siendo este, ¿no? Homocigoto porque son del mismo tipo y recesivo porque es minúsculo. Un cuarto son homocigotos dominantes, que son estos, ¿no? Doblemente el alelo dominante. Y un medio son heterocigotos, ¿no? 2 de cada 4 tienen una copia de cada alelo. Y esto se puede escribir como un genotipo de tipo 1-2-1. 1 dominante, 1 recesivo y 2 heterocigotos. Y en cuanto al fenotipo, es una proporción de 3:1. Entonces, esta es como la gran conclusión de la segunda ley, es que a partir de padres heterocigotos, la descendencia va a estar en una proporción fenotípica 3:1. Y si preguntan por la del genotipo, pues un cuarto van a ser homocigotos dominantes, otro cuarto van a ser homocigotos recesivos y un medio van a ser heterocigotos. Ok, aquí vemos pues un proceso que mencionamos como día a día, que es lo de abuelear. En la primera generación, uno de los progenitores tenía esta característica, ¿no? De ser verde. Sin embargo, ninguno de los hijos en esta primera generación la mostró porque estuvo oculta bajo el poder del gen dominante. Por eso todos fueron amarillos. Pero ahora que los hijos heterocigotos se combinan entre sí, ya hay una posibilidad poquita, o sea, la proporción es baja, pero ya, ¿no? Ya se puede ver ese carácter recesivo, y esto es a lo que se le conoce como abuelear, ¿no? Cuando abuelas algún carácter, como el pelo chino, los ojos, de algún color, o alguna característica por el estilo. Ok, eso fue todo de la segunda ley. ¿No hay dudas hasta el momento? No. Muy bien. Ya veremos en los ejercicios, pero no pasa nada. Yo sé que es medio raro ver tantas letritas. Vamos a la tercera ley, que es la de la segregación independiente de caracteres. Perdón, aquí la imagen lo tapó, pero dice caracteres. Y básicamente quiere decir que el que una semilla vaya a ser amarilla o verde, que es lo que hemos estado viendo ahorita, es totalmente diferente a que, no, es independiente a que si la flor de esa misma planta va a ser morada o blanca. Es decir, que cada característica se hereda de forma dependiente, ¿no? Básicamente la independencia es importante en esta tercera ley. Ponerles un ejemplo de lo que les estaba diciendo de mis ojos, ese es un carácter, pero por ejemplo, que yo sea lacia o que sea china, es un carácter independiente que no se ve afectado por el color de mis ojos, por ejemplo. Lo mismo aquí con las plantas. El que el color de la semilla sea de un color u otro no va a afectar a que si la planta es alta o baja, o si la vaina es verde o si es amarilla. Todo es independiente. Entonces, cuando queremos hacer una cruza doble, es decir, que queremos considerar dos caracteres, pues tenemos que ponerles igual una letra, ¿no? El de la semilla ya le habíamos puesto A, y podríamos escoger cualquier otra característica para ver en efecto que se hereda independientemente
Yo escogí ahorita la flor y les puse H, pues porque les digo que la letra no importa, simplemente se diferencia bien la mayúscula de la minúscula. Y lo que tenemos que hacer es justamente definir el genotipo que va a tener cada progenitor. Aquí, yo aquí puse la planta femenina, quiero que sea doble homocigota dominante. Entonces ya lo escribo, ¿no? Primero las A son para el color de la semilla y las dos son dominantes. Y luego quiero que sea también dominante para el color de la flor. Y aquí vemos, ¿no? H morado es la característica dominante en esta ocasión. Y quiero que la planta masculina sea doble homocigota recesiva. Entonces todo en minúscula, ¿no? Lo mismo pero en minúscula. Veamos que al nombre del genotipo de homocigoto dominante u homocigoto recesivo solo se le agrega la palabra doble porque ya estamos hablando de dos características aparte, ¿no? Dos características independientes y no solo de una. No solo de una. ¿Y cómo hacemos las cruzas cuando es así doble? Funciona exactamente igual, nada más que se va a ir haciendo más grande el cuadro de Punnett. Lo primero es poner la P, ¿no? Generación parental. Poner dónde está la hembra y dónde está el macho. Poner la X para saber que los vamos a cruzar y escribir su genotipo. La hembra es doble homocigoto dominante, el macho doble homocigoto recesivo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de los gametos para cada uno de los sexos? En el caso de la hembra, siempre va a mayúscula porque no tiene otra A, ¿no? Entonces va a mayúscula. Y en la H es lo mismo, H mayúscula porque no tiene de otra, es lo único que tiene. Y en el caso del macho lo mismo, pero al revés, A mayúscula y H minúscula porque son las únicas opciones que tienen. Esto es porque, por ejemplo, si el macho tuviera una A mayúscula y una A minúscula, se volvería más complejo. De hecho, lo vamos a ver ahorita más adelante. El chiste es de que aquí son dobles homocigotos dominantes y por lo tanto su gameto solamente puede ser de un tipo, ¿no? De lo único que tienen para dar en ese momento. Lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar nuestro cuadrito de Punnett, definir dónde está el macho, dónde está la hembra, escribir los gametos que tiene cada uno, pero ahora es doble. Antes nada más era una letra, ¿se acuerdan? Ahora es doble porque estamos considerando dos características. Entonces ponemos aquí lo de la hembra y aquí lo del macho. Y hacemos las mismas cruces, solamente que ahora son más letras. A mayúscula con H mayúscula, por A minúscula con H minúscula. Y ya, ¿no? Lo ponemos aquí. En este caso, todas son iguales porque se hace la misma cruz, ¿no? Al final, todas son heterocigotas. Entonces, el resultado de esta primera cruza es un genotipo 100% heterocigoto para ambas características. Hay que especificar porque se podría hacer heterocigoto para la característica A, que es el color de la semilla, y ser homocigoto para la característica H, que es el color de la flor. Pero en este caso no, todas son heterocigotos. Y en cuanto al fenotipo, el 100% de las semillas van a ser amarillas, porque en todos los casos hay por lo menos una A mayúscula, que es el alelo dominante. Y 100% flores moradas, porque en todos los casos hay por lo menos una H mayúscula, que es el alelo dominante. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que antes, nada más que un poquito más complejo, porque hay más letras, pero es lo mismo en cuanto al concepto, ¿no? En cuanto a lo que se está obteniendo. Ahora, ¿qué pasaría si a estas dos características de la F1 las queremos cruzar? Entonces tomamos su genotipo, ponemos cuál va a ser la hembra y cuál va a ser el macho y las cruzamos. Ahora sí, la cantidad de gametos posibles que puede dar cada organismo ya creció muchísimo, ¿no? De 1, ahora cada uno puede dar 4 diferentes. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque puede ser que la hembra dé una A mayúscula con una H mayúscula, ¿no? Que sería esta primera posibilidad. Pero también podría ser que diera A mayúscula con H minúscula, que es la siguiente posibilidad. A minúscula con H mayúscula, que es esta, y A minúscula con H minúscula. Y lo mismo para el macho. Aquí se repite porque estamos partiendo de los mismos genotipos. Entonces vamos a obtener el cuadro de Punnett para estos 4 y 4 gametos. Sigue siendo lo mismo, nada más que más grande. Otra vez. Entonces, por ejemplo, aquí no las vamos a hacer todas porque nada más voy a estar diciendo mayúscula, minúscula y creo que no se va a entender. Pero en cuanto al concepto lógico, solo es hacer combinaciones.
de esta con esta. Ok, dejen terminar esta diapositiva y contesto la pregunta que pusieron en el chat. Es que es muy importante que entiendan cómo se hacen las cruzas, porque en su examen les ponen justamente ejemplos así y tienen que obtener sus cuadros de Punnett. Pero si sienten que ya es mucha vuelta, ahorita les doy así el súper resumen de cada ley y ya no va a ser tan confuso. Ok, aquí pusimos las 4 gametas. Esto es lo mismo que estaba al final de la otra diapositiva. Los ponemos aquí en la primera fila, en la primera columna y sacamos todas las combinaciones posibles. Tenemos que analizar como una por una para que veamos cuál va a ser su fenotipo. Por ejemplo, aquí que es doble homocigoto dominante, pues todo va a ser amarillo y bueno, todas las semillas amarillas y con flores moradas, porque es el carácter dominante en ambos casos. Y por ejemplo, este individuo que es doblemente recesivo va a tener semillas de color verde, que es la característica recesiva, y flores blancas, ¿no? Porque no tiene ninguna H mayúscula. Y esta tabla así de grande, no creo que sea posible que se las pongan en su examen porque requeriría mucho tiempo. Entonces, pues vamos a dejarlo de los porcentajes que se van a obtener de lado, porque es muy poco probable que venga y vamos a hacer el resumen de cada ley. Ok, la conclusión de la tercera ley, justamente aquí se los puse, es que la tercera generación, a partir de los progenitores que vimos desde la primera ley, se va a obtener una proporción 9-3-3-1. Como fuimos viendo en cada ley, hay una proporción que se tienen que aprender del fenotipo. En la tercera es esta proporción, donde 9 plantas van a tener las características dominantes en ambos casos, es decir, más del 50% van a contar con los dos caracteres dominantes. Y después 3 y 3 van a tener un rasgo dominante y otro recesivo, y solo una de cada 16 plantas va a tener doble característica recesiva, que en el ejemplo que les di sería semilla verde y flor blanca. Ok, entonces en conclusión, vamos a ver las 3 diapositivas importantes. Es que en la primera ley, a partir de padres homocigotos, uno dominante y recesivo, el 100% van a ser heterocigotos en la primera ley. En la segunda se parte a partir de la F1, resultado de la ley anterior, y lo que se obtiene es que el 75% van a tener la característica dominante y solo el 25% la característica recesiva. Y esto se dice más normalmente un fenotipo 3-1. Y por último, la tercera ley, pues es más compleja porque ya son 2 caracteres de la planta o del organismo que sea que nos pongan, con diferentes letras, es decir, cuando vean 2 letras diferentes, estamos hablando de la tercera ley, y la conclusión es de que se obtiene una proporción 9-3-3-1. 9 con las 2 características dominantes, 3 y 3 con característica dominante y recesiva, y solo 1 con ambas características recesivas. Y eso sería todo de las 3 leyes. ¿Tienen alguna duda? Nos vamos ya a los ejercicios. Por mí no tengo dudas. Ok, bueno, gracias. Vamos a ver los ejercicios. Ok, estas preguntas son de la guía del Politécnico, entonces son muy similares a lo que va a venir en su examen, para que se den una idea cómo preguntan este tema. Les voy a dar un tiempito para que piensen la respuesta y voy a mencionar a alguien para que la conteste, por favor. Se las leo. En la primera ley del Mendel, el resultado de la cruza que se obtiene es, inciso A, 100% heterocigoto, inciso B, 50% homocigoto y 50% heterocigoto, inciso C, 70% homocigoto, e inciso D, 90 y 10%. Entonces, como se dan cuenta, lo importante son las proporciones, ¿no? Las proporciones. ¿Podrías contestar esta pregunta, por favor, Denise Campos? Sí, es la A, 100% heterocigoto. Muy bien, eso es correcto.
tuvieran duda de cómo sale eso, tienen que recordar de qué trataba la primera ley, ¿no? Un progenitor doblemente dominante y otro doblemente recesivo, hacen su cruza y ya van a darse cuenta, ¿no? 100% heterocigoto. Muy bien. Siguiente pregunta. Una planta homocigota para la forma de semilla lisa se representa con las letras, espacio, lo que significa que tiene dos factores dominantes para esta característica. Esta la contesta, por favor, Brian Pérez. La C. Muy bien, la C. Cuando dos factores son dominantes, se pone doble mayúscula. Esto sí es de puro concepto nada más. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Identificar cómo se le llama al carácter hereditario que es observable en un individuo. D. Dominante, genotipo, recesivo, fenotipo. B. Muy bien, el carácter hereditario. No, perdón. Bueno, sí que escuché. B o D. D. Fenotipo. Ok. Sí, muy bien. Porque es observable, fenotipo. Ok, en este caso el color de las flores. Ok. Esta está un poquito más larga. Váyanla resolviendo y ahorita les digo. Tienen que relacionar la primera y la segunda ley. Por suerte no viene la tercera, que es la más confusa. Y las características que tiene cada una de estas leyes. No las voy a leer porque voy a parecer que estoy diciendo trabalenguas, pero contéstenlo. Y al final, Manuel Ruiz, me dices tu respuesta, por favor. ¿Le puedo ayudar? Yo también le podría ayudar. Démosle una oportunidad, un minuto y ya si no le ayudan. Ok, bueno, ayuden. ¿Qué respuestas tienen? La La D. D. Sería el inciso A, ¿no? Yo tengo la A. Es la Ok. D, ¿no? Porque en la segunda ley es donde participan homocigotos. Ok, En la vamos a primera ley explicar. donde son los homocigotos. Sí, la respuesta No, correcta la es primera nomás A. participan. Recordemos que en la primera ley partimos de progenitores homocigotos y ambos son dominantes, que de uno es dominante y otro es recesivo. Esto es la primera ley, ¿no? Y que el 100% van a ser heterocigotos a partir de estas cruces. Entonces, primera ley, inciso A, progenitores homocigotos con resultantes 100% heterocigotos. Y la otra, que es la segunda ley, parte a partir del resultado de la primera, que son heterocigotos, ahora de estos son heterocigotos, y es donde se van a obtener las proporciones 3:1 de fenotipo o 1:2:1 de genotipo. Entonces aquí en sus opciones, votos y resultantes, 50% heterocigoto, que son estos dos, 25% homocigoto dominante, que es este, y el otro 25% homocigoto recesivo. Entonces la respuesta correcta es A. Siguiente pregunta. Si se efectúa una cruza monohíbrida de plantas de chícharo con los genotipos A mayúscula por A minúscula, todos los descendientes de la F1 serán. Ok, está para Johan Esparza. ¿Listo, Johan? Mande. Pensé que ya estaba desmuteado, perdón. ¿Cuál es tu respuesta para esta pregunta? ¿La C? Muy bien. Heterocigotos, ¿no? Mezclamos cada uno de estos con uno de estos y es la única opción posible, ¿no? Heterocigotos. Muy bien. Y ahora uno que es totalmente fenotípico, el ejemplo. Les dicen,
Un colibrí macho cuyo color de plumaje es verde brillante se cruza con un colibrí hembra de color verde pálido. El color verde brillante es dominante sobre el color verde pálido. La proporción para fenotipos posibles en el cruce anterior es, y ya pueden tener 3 aves pálidas y una brillante, o 3 brillantes y una pálida, o que todas sean brillantes, o que todas sean pálidas. Entonces, este requiere como de que se acuerden, ¿no? Del cuadro de Punnett y qué es lo que pasaría. Y si no se acuerdan, que lo hagan, ¿no? Que lo hagan a mano. ¿O alguien ya la tiene? ¿Sería yo? Sí. ¿La sé? Muy bien, muy bien. Todas van a ser brillantes. Vamos a ver por qué. Ok, a ver, déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Muy bien, ya es la última pregunta, entonces nada más explico esta y ya. Bueno, el proceso mental, o sea, porque hay que seguir para entender como fenotipo y luego llevarlo al genotipo, es que hay que imaginarnos, ¿no? La característica verde brillante con la característica verde pálida, y a cada una de estas asignarles su fenotipo, pues en este caso el macho y cuál es hembra, y ver cuál es su genotipo. Aquí nos está diciendo que el verde brillante es dominante sobre el pálido. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber una A mayúscula, ¿no? Cuando hay verde brillante, y que para que haya verde pálido, necesariamente ambos alelos deben de ser recesivos. Entonces, siempre va a ser A minúscula. La cosa aquí que podría causar confusión es que para hacer verde brillante hay 2 opciones. Puede ser doble, o sea, que sea homocigoto dominante, o que sea heterocigoto, porque basta con que haya una copia de A mayúscula para que se expresara el verde brillante. Entonces, si fuese la opción 1, pues es lo que hemos visto ya varias veces ahorita, que es la primera ley, doble dominante por doble se obtiene 100% determinante porque al menos todos tienen una A mayúscula. Y eso es como se obtiene esta respuesta. Pero si pensaran, no, ¿qué tal si el verde brillante era heterocigoto? Pues tendrían que hacer el cuadro de Punnett para ver qué proporciones se obtendrían. Y ya para no hacer largo esto, lo que se obtendría es que la mitad serían pálidos y la mitad verde brillantes, lo cual no es una opción aquí. Entonces se descarta, esta posibilidad y nos quedamos con la 1, ¿no? Que fuera homocigoto dominante. Y así es como llegamos a esta respuesta. Okay, eso sería todo, chicos, pero por lo de que se cortó la clase. Llovió mucho por mi casa, entonces hubo como un apagón, pero afortunadamente nos dio tiempo de terminar bien. Les dejé la tarea en Classroom del Kahoot, háganla por favor, tienen hasta el viernes y eso sería todo. Si tienen dudas de esto, piénsenlo, estudienlo y la siguiente clase lo retomamos si es necesario, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, profesora. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Gracias. Por nada, bye.